לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein desde México para que nos siga hablando de esos buenos nombres, los nombres de personas de origen judío. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, algunos de los nombres que tú nos has mencionado son muy extraños, algunos son de inspiración bíblica, pero se han utilizado muy poco. Sin embargo, hoy vamos a hablar de 2 nombres que tienen referencias a personajes bíblicos importantes. Uno de ellos muy popular y otro no tanto, ¿no? Efectivamente, de hecho, estamos hablando de nombres que corresponden a la era del Talmud. Y por ello, la casa de Hillel, o dicho en hebreo Beit Hillel, y la casa de Shammai, también dicho Beit Shammai, fueron entre los eruditos judíos 2 escuelas de pensamiento durante el periodo de los Tanaín, llamados así por los sabios Hillel y Shammai, que son materia de este programa, y que corresponden al último siglo antes de la era común y a principios del primer siglo, ya de nuestra era. ¿Quiénes la fundaron? Estas 2 escuelas tuvieron debates vigorosos sobre asuntos de práctica ritual, ética y teológica, que fueron críticos para la formación de la ley oral y el judaísmo tal como es hoy. La Mishnah menciona el desacuerdo de Hillel y Shammai como uno que tenía un valor positivo duradero. Y se dice en una traducción literal que un desacuerdo que es por el bien del cielo será preservado y uno que no es por el bien del cielo no será preservado. Pero ¿qué es un desacuerdo que es en esta frase que es poco común? Que estamos hablando de que es básicamente para desentrañar la verdad. Pues el desacuerdo que es para desentrañar esta verdad es el de Hillel y el de Shammai. Porque aquel que no es por el bien del cielo o por desentrañar la verdad es el desacuerdo de Koraj y su congregación, que lo único que buscaron era el poder y la confrontación con Moisés. En la mayoría de los casos, aunque no siempre, la opinión de Beit Hillel es la más indulgente y tolerante de las 2. En casi todos los casos, la opinión de Beit Hillel ha sido aceptada como normativa por la halajá y es la opinión seguida por los judíos modernos. Y a esto hay que aclarar que la halajá es la ley judía. En cuanto a las disputas halágicas, se debe de decir que solo se registran 3 o, según algunas autoridades, 5 disputas entre Hillel y Shammai. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias entre sus respectivas escuelas se multiplicaron, hasta el punto de que cientos de disputas entre ellos se registran en el Talmud. La división entre ellos fue tan profunda que, según este cuerpo, el Talmud, la Torá se convirtió en 2 cuerpos, imagínense. Y entre los asuntos que se debatieron, incluyeron la admisión al estudio de la Torá. Shammai creía que solo los estudiantes dignos deberían ser admitidos para estudiar Torá. Hillel creía que la Torá puede ser enseñada a cualquiera, con la expectativa de que se arrepientan y se vuelvan dignos. En cuanto a las mentiras piadosas, si uno debe decirle a una novia fea que es hermosa, Beit Shammai decía que estaba mal mentir, mientras que Beit Hillel dijo que todas las novias son hermosas el día de su boda. Respecto al divorcio, Beit Shammai sostuvo que un hombre solo puede divorciarse de su esposa por una transgresión grave, pero Hillel permitió el divorcio incluso por ofensas triviales, como hasta quemar una comida. En cuanto a la festividad que ya es próxima, la de Hanukkah, Beit Shammai sostuvo que en la primera noche se debían encender 8 luces y luego debían disminuir en cada noche sucesiva, terminando con una en la última noche. Mientras que Beit Hillel sostenía que uno debía comenzar con una luz y aumentar el número en cada noche, terminando con 8. El razonamiento de Hillel es que, como regla general en la halajá, uno aumenta la santidad en lugar de disminuirla.
Y la opinión de Shammai se basó en el principio halágico que permite derivar la ley utilizando similitudes. Esto es, si los sacrificios del templo de Sukkot involucraron a 70 bueyes, reduciendo en uno cada día de 13 a 7, así debería de ser con las luminarias. Tu Bishvat, por otro lado, Hillel sostiene que el año nuevo para los árboles es precisamente el 15 de junio del mes de Shvat, del mes judío de Shvat, perdón. Y Bet Shammai dice que es el día primero en Shvat. La opinión de Hillel ahora es la aceptada, por lo que el año nuevo pues se llama comúnmente, como lo acabamos ya de citar, Tu Bishvat, que es literalmente el 15 del mes de Shvat. ¿Qué pasa si alguien olvidó agradecer después de las comidas? Shammai dice que aquel que se olvidó decir el Birkat Hamazon y había dejado el lugar donde comía, debía regresar a ese lugar para recitar Birkat Hamazon. Sin embargo, Hillel dice que uno debe recitarlo en el lugar donde se da cuenta de su omisión. Shammai y Hillel son, respectivamente, las octavas y novenas autoridades halágicas más frecuentemente mencionadas en la Mishnah. En general, las posiciones de Shammai eran más estrictas que las de Hillel. Se decía que cuando la escuela de Shammai restringe, la escuela de Hillel cede. En las pocas ocasiones en que lo contrario era cierto, Hillel a veces se retractaba más tarde de su posición. Del mismo modo, aunque no hay registros de que Shammai en su conjunto haya cambiado su postura, se registra que algunos individuos de Beit Shammai desertaron de una opinión particularmente estricta de su escuela en favor de la opinión de Beit Hillel. La ley, al final de cuentas, casi siempre coincide con Hillel, no porque constituyera la mayoría, sino porque Hillel estudió el punto de vista de sus oponentes y porque se escuchó una voz divina, dicho en hebreo Bat Kol, en la ciudad de Yavne, declarando una regla general en la práctica que indica que ambas escuelas defienden las palabras del Dios vivo, pero la halajá sigue la escuela de Hillel. En consecuencia, la práctica de ley se decidió a favor de Hillel, ya que eran agradables y tolerantes. No solo enseñaron las enseñanzas de Beit Shammai, sino que las dijeron primero antes que las suyas. El fallo, de acuerdo con las enseñanzas de Hillel, también tenía la intención de traer conformidad con las prácticas judías. El judaísmo rabínico moderno sigue casi invariablemente las enseñanzas de Hillel, pero hay varias excepciones notables. La Mishnah proporciona una lista de 18 asuntos en los que la halajá se decidió a favor de Beit Shammai. Según una opinión en el Talmud, mientras que la halajá sigue a Hillel, uno puede elegir seguir a Hillel o a Shammai siempre que lo hagan consistentemente. Sin embargo, si siguen las indulgencias de ambas escuelas, se consideran malvados. Mientras que si siguen los rigores de ambas escuelas, se les aplica el verso de el necio camina en tinieblas. Siempre el camino del centro es el mejor, como lo diría Maimónides. Según el rabino Isaac Luria, en la futura era mesiánica, la halajá seguirá a Beit Shammai en lugar de Beit Hillel. Tanto el Talmud babilónico como el Talmud de Jerusalén atribuyen la amplia gama de disputas entre las dos escuelas de pensamiento al hecho de que los discípulos de Hillel y Shammai no sirvieron completamente a sus amos, hasta el punto de comprender las finas diferencias que hay en la halajá. Los principios políticos de Shammai eran similares a los de los celotes, entre los que, por lo tanto, encontraron apoyo. A medida que la indignación pública contra los romanos creció en el transcurso del siglo I, Beit Shammai gradualmente ganó la ventaja, y el gentil y conciliador Beit Hillel llegó a ser excluido de los actos públicos de oración de Beit Shammai. A medida que el conflicto judío con los romanos creció, las naciones que rodeaban Judea se pusieron del lado de los romanos, lo que provocó que Beit Shammai propusiera que todo comercio y comunicación entre judíos y gentiles debería estar completamente prohibido. Beit Hillel no estuvo de acuerdo, pero cuando el Sanedrín se reunió para discutir el asunto, fueron los celotes los que se pusieron del lado de Beit Shammai. Es entonces en que Eleazar ben Hanania, el capitán del templo y el líder de los celotes militantes, invitó a los estudiantes de ambas escuelas a reunirse en su casa.
Eleazar, colocó hombres armados en la puerta y les ordenó que no dejaran que nadie saliera de la reunión. Durante las discusiones, Bet Shammai logró una mayoría y pudo obligar a todos los individuos restantes a adoptar un conjunto radicalmente restrictivo de reglas conocidas como los 18 artículos. Sin embargo, la fortuna de Bet Hillel mejoró después de la primera guerra judeo-romana, que había resultado en la destrucción del templo judío. Los líderes judíos ya no tenían apetito para la guerra. Y entonces, bajo Gamaliel II, el Sanedrín, que fue reconstituido en Yavne, revisó todos los puntos disputados por Bet Hillel, y esta vez fueron sus opiniones las que ganaron el apoyo del Sanedrín. En la mayoría de los temas se decía que cada vez que Bet Shammai había disputado la opinión de Bet Hillel, la opinión de Bet Shammai era ahora nula y sin efecto. A pesar de que las dos escuelas tenían argumentos vigorosos, se respetaban mucho. La Mishnah incluso registra que los constituyentes de las dos escuelas se casaron entre sí, a pesar de sus desacuerdos con respecto a las leyes del matrimonio y el divorcio. Según el Talmud, cada escuela llevaba un registro de los linajes entre sus miembros, a quienes la otra escuela prohibiría el matrimonio, e informaba a la otra escuela de este estado cuando se proponía el matrimonio con tal persona. Las casas de Hillel y Shammai se reunieron para discutir asuntos arcanos o secretos de la ley judía y para decidir sobre nuevas medidas que se consideraban esenciales para garantizar una adhesión más universal a la ley y a la práctica judía. Juntos legislaron muchas nuevas leyes y aprobaron nuevos decretos, en un esfuerzo por asegurar que el pueblo de Israel no transgrediese las leyes básicas que Moisés les legó. Estas promulgaciones fueron, por lo tanto, vistas como salvaguardas por el clero rabínico. Si bien algunas de estas promulgaciones siguen siendo vinculantes, hoy en día otras han sido canceladas por estudiosos de generaciones posteriores. Según la Mishnah, en el Tratado de Shabbat, los discípulos de Hillel y Shammai se reunieron dentro de la casa del astuto Hananiah ben Hezekiah ben Garón para votar sobre muchas medidas nuevas y hacerlas vinculantes para Israel. No todas las decisiones fueron recibidas con gusto por la escuela de Hillel, pero se vieron obligados a aceptar los fallos en virtud del mayor número de la escuela de Shammai, viendo que eran el partido unánime y cuyo voto era el más consecuente. En cuanto a la onomástica de estos dos nombres, Hillel se escribe con 3 letras, a saber, Hei, que vale 5, y 2 veces Lamed, que valen 30 cada una de ellas. Por lo tanto, su valor gemátrico es de 65. En cuanto a su influencia cabalística, es un nombre que representa el aire, ya que si bien la Hei es fuego, las 2 Lamed constituyen el referente de este elemento, el aire, y por consecuencia de la espiritualidad. Por su parte, Shammai se escribe con 4 letras, Shin que vale 300, Mem 40, Aleph 1 y Yod 10, resultando en una gematria de 351. Su elemento central es el agua, ya que la Shin representa fuego y agua, la Mem agua, la Aleph aire y la Yod tierra. Resulta, pues, en un elemento terrenal. Hillel tiene por vocablos representativos los de Gam Ba'ahad, o sea, también con el único, con Dios. Y Behu Yetov, también, y él será bueno. Shammai recibe los siguientes vocablos que se ajustan a su gematria, que son Ish Tov Be'aviv, un hombre bueno y confiable, Haber Neeman, un amigo también confiable, Tovah Chochma Mikburah, a donde es mejor la sabiduría que la fortaleza, y Lejajam Gadol Vetzadik, refiriéndose a un sabio grande y justo. Pues bien, si vamos a hablar sobre la popularidad, Shammai es un nombre que carece de popularidad y de hecho no solo ha caído en desuso, sino no hay constancia de haber personas que lo hayan empleado después de este gran líder de la escuela talmúdica. Sin embargo, en el caso de Hillel, sí se ha llegado a usar. En Israel no hay muchos casos ya, no es un nombre muy común. De hecho, se registran algunos centenares de niños registrados como tales el año del 2019, que es el último registro del cual se tiene a mano. Se considera un hombre de la clase alta, fuerte, extraño
y algo serio. Esa es la realidad en cuanto a este nombre. Por lo tanto, no existen personajes famosos que hayan portado, como ya lo hemos dicho, el nombre de Shammai, cuyo significado es nombre, pero sí el de Hillel, como es el caso del malogrado guitarrista israelí Hillel Slovak, miembro de la banda de los Red Hot Chili Peppers, el director fundador de la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, el canadiense Hillel C. Neuer, el arreglista de música hasídica, el rabino Hillel Play, quienes confirman una muestra de este nombre que, por cierto, significa quien brilla o es alabado. Así pues, Shammai es nombre y Hillel el que brilla o es alabado, como el buen nombre. Así lo son Hillel y Shammai. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece una extraña y fantástica coincidencia, en este caso de nombres queridos y otros muy poco queridos, ¿no? Así que ya tienen en mente lo que significan y lo que significaron históricamente estos nombres, como para entender su presencia hoy en día, no solamente hoy en día, también en muchos periodos históricos. Muchas gracias, Alejandro, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.